¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué la Biblia, un libro tan meticulosamente organizado, comienza con una aparente paradoja? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Un versículo majestuoso, poderoso. Pero inmediatamente después, nos sorprende una imagen extraña. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Cómo puede la creación de un Dios perfecto surgir en medio del caos, del desorden y de la oscuridad total? Algo no encaja. Y tal vez, en ese aparente silencio entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, esté escondido uno de los mayores misterios de la existencia. Durante siglos, estudiosos, rabinos, teólogos y científicos cristianos se han volcado sobre estas palabras. Y muchos han llegado a una conclusión inquietante. Aquello que parece un inicio absoluto puede, en realidad, ser el reinicio de algo mucho más antiguo. Esta idea, conocida como la teoría del intervalo, propone que entre la creación inicial y la formación del Edén hubo una catástrofe cósmica, un tiempo olvidado, una rebelión, un juicio y una tierra devastada antes incluso de que Adán respirara por primera vez. Bienvenido a un viaje donde la teología, la revelación y el misterio se encuentran. Un recorrido al tiempo anterior al Edén, cuando la tierra fue escenario de una guerra espiritual que aún resuena hasta hoy. ¿Y si esta historia es real? ¿Y si la creación del hombre es una respuesta a un desastre anterior y no el inicio absoluto de todo? Prepárate para ver el Génesis como nunca antes. Antes de sumergirnos en esta profunda revelación, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí, la palabra de Dios se estudia con profundidad, revelación y reverencia. Si te apasiona entender los misterios ocultos de la Biblia, este es tu lugar. Dale like al video, comenta al final y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Ahora sí, descendamos a las profundidades del principio. La teoría del intervalo comienza con una observación lingüística. En hebreo, el versículo 2 de Génesis usa las palabras tohu vabohu para describir el estado de la tierra, sin forma y vacía. Pero estos términos no indican solo ausencia de estructura. Hablan de algo desolado, arruinado, destruido. Esto sugiere que la tierra no estaba siendo creada desde cero, sino restaurada de un estado de ruina. Y eso plantea la pregunta inevitable: ¿qué pasó antes? La respuesta podría estar escondida en las entrelíneas de otros textos bíblicos. En Job 38, Dios desafía a Job con una serie de preguntas retóricas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto indica que seres conscientes, llamados hijos de Dios, generalmente interpretados como ángeles, estaban presentes cuando la tierra fue formada. Esto significa que la creación del mundo físico fue presenciada por un orden celestial preexistente. Pero, ¿qué estaba haciendo ese orden allí? ¿Y por qué no se menciona directamente en Génesis? Las pistas continúan en Isaías 14 y Ezequiel 28, donde encontramos la descripción enigmática de la caída de un ser celestial. Lucifer era un querubín ungido, perfecto en belleza y sabiduría, que caminaba entre piedras de fuego en el Edén original. No el jardín de Adán, sino un Edén celestial. Se exaltó, deseó ser como el Altísimo y fue arrojado a la tierra. Esto no se presenta como un evento posterior a la creación del hombre, sino como algo anterior. Una rebelión celestial que provocó el colapso de toda una era. La conexión entre esta caída y el estado de la tierra en Génesis 1:2 comienza a tener sentido. Si Lucifer fue juzgado por su arrogancia y si ese juicio tuvo repercusiones cósmicas, entonces la tierra pudo haber sido golpeada por una destrucción sobrenatural.
Un planeta sumido en tinieblas, cubierto por un abismo acuático, completamente desestructurado. Y eso es exactamente lo que encontramos en el segundo versículo de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La ruina no era el final. Cuando Dios dijo sea la luz, no estaba creando el universo de la nada, sino decretando el inicio de una restauración, una respuesta a la destrucción, un nuevo orden. La creación descrita en los días siguientes, la separación de las aguas, la formación del firmamento, la aparición de la tierra seca, la creación de las estrellas en el cuarto día, todo apunta a un proceso de reorganización, no de génesis original. ¿Y por qué esto importa? Porque cambia completamente el papel del ser humano en la historia espiritual del universo. Adán no fue solo el primer hombre, sino el primer representante de una nueva creación, formada en respuesta a una caída anterior. Un nuevo comienzo con un propósito redentor. Esto también explica uno de los mayores enigmas del Génesis, la presencia de la serpiente en el Edén. Si todo era perfecto, recién creado, ¿cómo un ser maligno ya estaba allí, listo para engañar? La teoría del intervalo resuelve este dilema. La serpiente ya estaba en la tierra antes del hombre, ya había caído, ya operaba en las sombras. Su presencia en el jardín no fue un accidente, sino parte de un conflicto espiritual mucho más antiguo, ahora reactivado con la creación del hombre. El propio término usado en hebreo para oscuridad en Génesis 1:2, choshek, está ligado en otras partes de la Biblia al juicio divino, a la separación de la gloria de Dios, a la presencia del mal. No era una oscuridad cualquiera, era una densidad espiritual, una opresión. Y el Espíritu se movía sobre eso, preparándose para actuar. Este patrón de ruina y restauración se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando Israel cae, Dios levanta profetas. Cuando el templo es destruido, Él anuncia su reconstrucción. Cuando la humanidad se pierde, Él envía un redentor. Dios siempre actúa tras el colapso, no porque desee el caos, sino porque es el restaurador por excelencia. Y Génesis 1:3 se convierte en un grito de guerra espiritual. Sea la luz. Una proclamación de que el plan de Dios no termina en destrucción, sino que comienza de nuevo con poder y gracia. Hay aún un elemento curioso. El sol, la luna y las estrellas son creados solo en el cuarto día, pero la luz ya existía antes. ¿Qué era esa luz? Muchos teólogos creen que era la propia presencia divina, la manifestación de la gloria de Dios brillando sobre una creación en reconstrucción. Un mundo marcado por la caída, ahora tocado por la redención. Fuera de las Escrituras, encontramos aún más indicios, estructuras megalíticas, fósiles de criaturas que no encajan en la narrativa post-adámica, leyendas antiguas de civilizaciones destruidas. Todo esto puede apuntar a una era perdida, anterior al Edén, una era que la Biblia no detalla, pero insinúa. El silencio entre los versículos de Génesis no es vacío, está cargado de historia, de dolor, de juicio y de redención. Un intervalo que revela que el plan de Dios es mucho mayor que una simple cronología de 7 días. Involucra ángeles, rebeliones, prisiones espirituales y sobre todo, esperanza. Esta comprensión arroja una nueva luz sobre nuestra existencia. No somos solo criaturas colocadas en un planeta por casualidad, somos parte de un plan mayor, una respuesta divina al caos, un testimonio vivo de que es posible obedecer, amar y reflejar la imagen de Dios, incluso en un mundo que ya fue escenario de destrucción. Esta perspectiva nos invita a revisar toda la estructura de la creación. Lo que vemos en Génesis no es un simple comienzo, sino un reinicio,
y no un reinicio cualquiera, sino un acto intencional de guerra espiritual, una respuesta del cielo a la corrupción que se extendió en dimensiones invisibles. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas el aliento de vida, no solo estaba dando vida física, estaba instaurando una nueva linaje, una nueva orden. Un ser crea Don Lu System, a su imagen en medio de un escenario de guerra cósmica. La Biblia nos revela que el hombre no fue hecho como los ángeles. A los ángeles no se les dio el soplo divino, pero al hombre sí. Ese soplo, en hebreo, es neshama y representa más que vida biológica. Representa conexión directa con el Creador. Representa conciencia espiritual. Representa la capacidad de reflejar, elegir y amar. Y es justamente eso lo que nos convierte en blanco. Sí, blanco. Porque desde el Edén, el hombre se convirtió en el centro de una disputa. La serpiente sabía exactamente lo que estaba en juego, no apareció por casualidad. Su presencia allí era estratégica. Adán y Eva eran más que una pareja en el jardín. Representaban una amenaza al dominio que el enemigo intentó establecer tras su caída. El Edén era territorio sagrado, pero también era campo de batalla, y eso lo cambia todo. Esta visión también aclara otro punto intrigante. ¿Por qué la tentación ocurrió tan rápido? ¿Por qué el enemigo ya estaba al acecho? ¿Por qué no comenzó su historia en Génesis 3? Venía de antes, ya había sido derrotado una vez, expulsado de la gloria, confinado en tinieblas. Y ahora, ante una nueva creación hecha a imagen de Dios, vio su sentencia repetirse. E hizo todo lo posible para sabotearla. El libro de Judas 1:6 menciona ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia morada, siendo mantenidos en prisiones eternas, en tinieblas, hasta el juicio. Este es otro eco de una rebelión que no comenzó en la tierra, pero cuyas consecuencias llegaron hasta aquí. Esos ángeles no pecaron después de la creación del hombre, pecaron antes. Transgredieron un orden establecido desde el inicio, fueron encarcelados, y su historia es la sombra que planea sobre el Génesis. La palabra usada en Génesis 1:2 para abismo es tehom, un término que lleva connotaciones no solo geográficas, sino espirituales. El abismo era visto como una dimensión caótica asociada al juicio y a la prisión. En Apocalipsis, el abismo es donde Satanás será arrojado por 1000 años. Esto refuerza la idea de que el planeta, en aquel estado primitivo, estaba envuelto en juicio. El espíritu se movía, sí, pero sobre una realidad colapsada. Esta imagen cambia la forma en que vemos el mundo. La Tierra no era un lienzo en blanco, era un escenario de ruina, un planeta cubierto por un silencio denso, por tinieblas espirituales, por vestigios de un enfrentamiento anterior, y, en medio de eso, Dios decide actuar, no porque necesitara de la tierra, sino porque eligió restaurarla. Esto revela el carácter del Creador. No descarta lo que fue herido, lo restaura, no huye del caos. Entra en él y dice, sea la luz. Esa luz, por lo tanto, no es solo física, es espiritual. Es un decreto, es un hito, es el inicio de una nueva narrativa sobre los escombros de una antigua. Y es por eso que todo en el Génesis lleva un peso simbólico. Separar las aguas, crear continentes, traer a la existencia la vida, todo eso es más que biología, es teología, es redención. Ahora piensa, si la tierra fue restaurada tras una caída, si la humanidad fue creada como un nuevo comienzo, entonces cada paso de la creación es una proclamación. Cada día representa no solo lo que fue hecho, sino lo que fue superado. El orden de Dios imponiéndose sobre el caos, la luz venciendo las tinieblas, la justicia superando la rebelión. Y nosotros, seres humanos, somos colocados justo en el centro de todo esto.
Efesios 3:10 afirma que por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, nuestra existencia es un testimonio no solo para el mundo físico, sino también para el mundo espiritual. El plan de redención es un mensaje, un código, un manifiesto del cielo ante las fuerzas que un día se rebelaron. Cuando el hombre elige obedecer, está refutando la caída de Lucifer. Cuando se vuelve hacia Dios, está declarando que es posible vivir en alianza. Esa es la profundidad del plan. La teoría del intervalo no es un mero ejercicio teológico, es una lente. Revela que la Biblia no comienza con paz, sino con guerra. No con orden, sino con ruinas. Y es en ese contexto que el hombre es creado, no como un simple habitante de un paraíso, sino como agente de una misión. Un ser con autoridad, imagen y semejanza del Creador, designado para representar la justicia de Dios en un mundo que ya había conocido la injusticia. Esto explica por qué enfrentamos tantas batallas espirituales. Por qué desde el principio hay oposición, confusión y tinieblas intentando envolverse, porque el campo de batalla nunca fue desactivado, porque el enemigo, derrotado en tiempos inmemoriales, aún intenta interferir. Y nuestra misión, desde Adán, es resistir, proteger el Edén, reinar con justicia, reflejar la luz que Dios encendió cuando todo parecía perdido, y tal vez ahora todo tenga sentido. La oposición que enfrentas, las luchas que parecen más grandes que tú, el peso invisible sobre el alma, es porque tu historia no comenzó cuando naciste, viene de mucho antes, y tu existencia es una respuesta, un sea la luz de Dios ante una nueva oscuridad. 2 Pedro 3:5-7 habla de cielos que existieron hace mucho tiempo y de una tierra formada por el agua que pereció por el agua. Muchos asocian este texto con el diluvio de Noé, pero hay estudiosos que ven en él una referencia a un juicio anterior, un mundo que existió y fue destruido antes del nuestro, un mundo que tal vez explique los fósiles, las civilizaciones perdidas, los mitos antiguos que hablan de dioses caídos y guerras en los cielos. No estamos afirmando todo con dogma, sino abriendo la puerta a la investigación espiritual. Proverbios 25:2 dice que es gloria de Dios encubrir las cosas y gloria de los reyes escudriñarlas. La Biblia es una obra viva, llena de capas, llena de secretos revelados solo a quienes buscan con sinceridad. El silencio entre Génesis 1:1 y 1:2 no es un error de redacción, es una invitación, un llamado a la búsqueda, una señal del Espíritu para que nos sumerjamos más profundo. Y cuando nos sumergimos, descubrimos que no estamos solos, que hay un plan, que hay un propósito, que hay una razón para cada batalla. La misma tierra que un día fue devastada, fue restaurada. El mismo Dios que no desistió de ella, no desiste de ti. Y si Él dijo sea la luz en medio del caos, también puede decirlo ahora sobre tu vida. Y ahora tal vez comprendas, tu vida no es una casualidad, sino una respuesta. Si hoy te sientes sin forma, vacío, sumido en tinieblas, sabe que el mismo Dios que restauró la tierra aún susurra, sea la luz. Y cuando Él habla, todo cambia. Comparte este mensaje con alguien que necesita renacer. Dale like, comenta y suscríbete al canal para que sigamos juntos desentrañando los misterios del reino. Que el Espíritu Santo te envuelva, te restaure y te levante, porque la creación aún está en curso y tú formas parte de ella. Que Dios te bendiga profundamente.